Seguimos compartiendo más información con todos ustedes desde el canal de la producción. Momento de establecer nuevamente un contacto vía Zoom. Esta vez nos vamos hasta Chile. Tenemos el placer de conversar esta vez con el presidente de Fede Carne Chile. Estoy hablando del doctor Ignacio Besoain. Doctor, buenos días, bienvenido a Pro Ganadería. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Katiuska. Todo muy bien por acá. Me alegro, doctor. La idea justamente contigo es hablar un poco de cómo se ha comportado el sector ganadero y cárnico de Chile en este primer semestre, en estos primeros 6 meses de lo que va el año 2022. ¿Qué podés contarnos? ¿Qué detalles tenés? Pero desde el punto de vista productivo, ha sido un año bastante normal acá en Chile. La producción ganadera se ha mantenido estable y lo mismo en faena. El año 2021 fue un año bastante particular a nivel de precios internos. Tuvimos pic de precios históricos, precios que no habíamos tenido eh, ni siquiera comparables perdón, incluso comparables con los precios del resto del Mercosur, tan buenos como los que hubo probablemente en Uruguay o Paraguay y Brasil. Y eso fue un poco declinando durante este semestre del 2022, básicamente por un problema de inflación interna que estamos viviendo, y eso ha disminuido bastante el consumo interno. eh, esa disminución se ha visto reflejada básicamente, no necesariamente en los volúmenes de faena, sino que básicamente a nivel de precio. Ju- Desde el punto de vista de lo que ha sido el consumo de carne, bueno, nosotros dependemos históricamente también de las importaciones. El consumo interno, aproximadamente el 70% del consumo en Chile está basado por las importaciones de carne, básicamente del Mercosur, en el cual el mercado paraguayo y el brasileño son los predominantes. Obviamente el otro 30% del consumo está dado por la producción nacional. Y desde el punto de vista de los volúmenes de las carnes importadas, también se han mantenido estables el primer trimestre, y ahora este segundo trimestre hemos visto una leve baja. Se estima que en equivalencia a la misma fecha del 2021 versus el 2022, más o menos hay un 10% menos de carne ingresada al país. Obviamente por el mismo efecto de lo que les comentaba, de que la demanda interna ha disminuido, producto de estos efectos inflacionarios que estamos viviendo. Doctor, justamente en este punto del tema inflacionario, también es una realidad que la vivimos aquí en nuestro país. En cuanto a la producción ganadera, ¿cuáles son los golpes que ha recibido también por cuestión de inflación o no le ha golpeado de manera directa? Sí, absolutamente. El tema de los fertilizantes ha sido un alza casi del 300%. Eh, Eso ha sido el efecto principal. Y otros insumos que nosotros usamos, como obviamente el maíz, eh, para nuestras raciones, en el caso de aquellos que usan algún concentrado o grano directo para alguna de las raciones que se usan en la engorda, también ha tenido obviamente una incidencia en el costo. Eh, entonces, desde el punto de vista de los márgenes para los productores, se han ido de nuevo estrechando, porque esta bonanza que tuvimos de precios durante el 2021, y que algo de eso se ha arrastrado al 2022, se ha ido mermando producto de estas alzas en los costos. Eh, y por lo que se proyecta, vemos que durante el resto del 2022 probablemente se mantengan estas alzas en los insumos, básicamente en los fertilizantes y algunos concentrados o materias primas para estos concentrados, como el trigo. En cuanto a lo que es consumo cárnico interno, doctor, comentabas también que los números también están demostrando que hay una baja. Eso se debe, me imagino, también a los precios elevados que seguramente han de estar teniendo también los cortes cárnicos ahí en Chile. Sí, correcto. El año 2021 fue un año bastante excepcional en nuestro país, eh, producto de distintas situaciones
que se dieron económicamente fue un año donde hubo lo que nosotros denominamos un exceso de liquidez. Este exceso de liquidez, obviamente, en el caso de nuestra industria cárnica, permitió que la demanda fuera muy alta y se lograron pic de precios y pic de volúmenes. Entonces, comparativamente con el 2021, es muy difícil poder igualar probablemente lo que se hizo, pero si uno compara el 2022 con el 2020, de igual forma, el 2022 tenemos un descenso en los volúmenes y obviamente también un poco en los precios. Nosotros prevemos que lo que viene el resto del año se va a mantener medianamente similar a lo que estamos viendo ahora. El efecto dólar también tiene una incidencia bastante importante. En los últimos 3 semanas hemos tenido alzas importantes en el dólar. Vuelvo ahí a retomar el tema de lo que significan las importaciones de carne. Nosotros tuvimos una baja en los costos de los valores, perdón, del precio de la carne importada, pero esa baja en el precio de la carne importada probablemente se va a ver afectada por el tipo de cambio que estamos teniendo hoy día actualmente. Entonces, probablemente a consumidor el precio va a volver, se va a mantener igual en un precio alto. Doctor, si hablamos de porcentajes, ¿de cuánto tendríamos que hablar haciendo una comparación al precio de la carne o cortes cárnicos de lo que iba 2021, 2020 a lo que es ahora 2022? Esto siempre para el consumidor final. El diferencial de precios que hoy día tenemos es aproximadamente un 20% menos, entre un 15 y un 20% menos en el precio pizarra que nosotros denominamos o precio carcasa o probablemente en lo que se lleva a corte. ¿Cómo están haciendo actualmente también desde Fede Carne para trabajar y para soportar también dentro de la producción, con los productores, con los ganaderos y también, por supuesto, con las industrias, para soportar todos estos golpes externos que está recibiendo la industria cárnica? Sí, desde FEDECARNE lo que hemos estado tratando de trabajar es con el Ministerio de Agricultura de nuestro país para ver algunos programas de fomento que nos permitan sopesar un poco las alzas en los costos, ya sea a través de sistemas de financiamiento, probablemente con tasas preferenciales. El Estado ha tratado y ha estado tratando de hacer algunas medidas al respecto, pero probablemente no van a ser suficientes, dado que las alzas en los insumos siguen siendo muy altas y se van a mantener lo que nosotros vemos el resto del año. Y lo otro que en cierta forma esperamos que pueda ayudar a compensar estas alzas que hoy día tenemos, es que el consumidor chileno hoy día, en cierta forma, ha tenido un mayor reconocimiento por la producción nacional y esperamos que eso se pueda traducir obviamente en un mejor precio. Sabemos que no tenemos ninguna opción de poder cubrir un espacio más amplio en el mercado nacional porque obviamente nuestra masa ganadera es muy limitada, pero que por lo menos ese segmento que hoy día estamos cubriendo, al tener un mayor reconocimiento, podamos obtener un mayor valor. Por otro lado, algo se han incrementado también las exportaciones. Eh, Nosotros tenemos la exportación tradicional, que es básicamente ganado faenado a China, y también exportación no tradicional, que son ganado en pie, básicamente ternera también a China. Eso también ha ayudado a los precios internos a que se mantengan dentro del último tiempo bastante estables para distintas categorías de ganado. Doctor, a pesar de toda esta crisis que se vive a nivel regional, no solamente en Chile, no solamente en nuestro país, a nosotros nos decía en una entrevista pasada justamente el director de la Cámara Chileno-Paraguaya de la Carne que la idea en cuanto a compra de carne paraguaya era llegar a fin de año a los 1.000 millones de dólares en compras de carne paraguaya. Paraguay también sigue siendo liderando, ¿verdad?, el ranking de compras por parte de Chile. Sí, sin duda.
Del 70% de la carne que se importa, aproximadamente casi un 60% de ese volumen hoy día lo cubre la carne paraguaya. No nos cabe duda que eso se va a mantener en el tiempo, sigue siendo un mercado atractivo para ustedes, el mercado nacional. Yo creo que no obstante a los problemas que estamos viviendo actualmente en el Mercosur en general, creemos que las curvas de consumo se debieran mantener medianamente estables, con alguna tendencia a la baja, pero en líneas generales medianamente estable. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que Paraguay va a seguir teniendo un espacio en el mercado nacional, y espacio que obviamente algunos otros países, como en el caso de Argentina, dado algunas restricciones, es muy poco probable que ellos también puedan crecer. En el caso de Brasil, ellos también han tenido aumentos hacia China de sus exportaciones, y obviamente esos espacios que está dejando en Chile, creemos que lo va a cubrir el mercado paraguayo. Doctor, un placer conversar contigo. Gracias por estos minutos, por este breve análisis también que nos podés brindar. No quiero robarte más tiempo porque me imagino que también tenés una agenda bastante apretada, así que de momento agradecerte y bueno, vamos a estar en contacto para que también puedas brindarnos próximamente más detalles desde Chile. Muchas gracias a ustedes, un gusto y un saludo a todos por allá en Paraguay. Igualmente, hasta la próxima.